Empezar el desarrollo de este tema, de esta charla, y como siempre vamos a hacerlo poniéndonos en presencia del Señor. Algunos de ustedes ya han estado haciendo oración juntamente con nuestra Madre Santísima, y eso siempre es un consuelo y nos sirve para que podamos encontrar a Jesús, porque ella siempre nos conduce a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, en este tema, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con oración perfecta. La oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Invocando tu presencia, Señor, porque tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos y nosotros te invocamos, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y entonces ahora, en continuidad con ese tema general que veíamos el jueves pasado, vamos a ver este otro tema que es o anuncio o denuncia. ¿Por qué se propone este tema? Y este tema aplica nuevamente para todos los miembros de la Iglesia. Tal vez con mayor, diría, énfasis en los laicos, justamente. Y el Evangelio del domingo siguiente, el del domingo 19, creo que nos ayuda a iluminar desde la palabra del Señor este tema tan complejo. ¿Por qué decimos que es un tema complejo? Porque nosotros vivimos, ya lo hemos mencionado también en otros temas anteriores, vivimos un tiempo de gran confusión, que decíamos es un pandemonio, es una Babel. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué hay confusión, por qué hay esa Babel. Sabemos que la raíz de eso es el pecado, pero además sabemos que vivimos en una etapa de la historia donde el pecado va tomando ciertas características más agresivas, y a eso lo llamábamos, siguiendo al Papa Emérito Benedicto, la cultura de la posverdad, el tiempo del relativismo de la verdad. Y entonces, claro, si es que cada quien confunde su opinión y se pulveriza la verdad, la confusión aumenta. Y en consecuencia, si la confusión aumenta, podemos tener nosotros, sin darnos cuenta, participación acrítica, diríamos, desde nuestra fe, en algunas prácticas que son muy comunes. Por ejemplo, para ser más concreto y puntual, la gente, yo como sacerdote, cuando confieso a las personas, un pecado muy común es que las personas dicen, me fijo en los defectos de los demás y entonces critico a los demás. Y eso me hace muchas veces perder la paciencia. Y eso muchas veces me genera ira. Y eso muchas veces lleva a discusiones, por ejemplo, en el seno de la familia.
Pero también vemos en el ámbito social, en la dimensión, por ejemplo, de los medios de comunicación, cómo mañana, tarde y noche somos, entre comillas, catequizados, y me refiero a todos los medios de comunicación ahora multiplicados en su variedad y gama por las tecnologías actuales, incluidas las redes sociales. Nosotros vemos cómo muchas veces se arman discusiones que parece que no tienen una orientación ni un sentido para esclarecer la verdad, y es común que la gente diga, me bloquearon, me sacaron del grupo, del chat, etcétera, y simultáneamente se habla de tolerancia. Entonces creo que estas cosas de alguna manera todos las experimentamos, y creo que no son ejercicios teóricos los que estamos planteando, sino nos estamos refiriendo a algo concreto. Para precisarlo más específicamente diríamos, en nuestra fe, ¿qué es lo que corresponde? Porque el ser cristiano, ser bautizado, es algo de una altísima dignidad y responsabilidad, porque hemos recibido un don que muchas veces no valoramos o no tenemos conciencia de la grandeza de este don, y muchas veces lo podemos perder, lo podemos, entre comillas, dilapidar con una serie de prácticas, comportamientos, formas de relación que de alguna manera el mundo nos impone. Y decía y hacía referencia al Evangelio del domingo, porque el próximo domingo el Evangelio es Jesús, luego de la multiplicación de los panes, se va a acercar caminando sobre las aguas a la barca donde él ha enviado por delante a sus apóstoles. Y ellos se van a asustar, van a creer que ven un fantasma. Jesús les va a decir, no tengan miedo. Y Pedro le va a decir, como siempre, Pedro, si eres tú, mándame ir a ti y caminar sobre las aguas. Y efectivamente, Pedro empieza a caminar y se hunde. Y le dice al Señor, sálvame. Y entonces ese evangelio, que es de mucha enseñanza, en pocas palabras lo que nos dice es que Jesús camina sobre las aguas, como en el Génesis, el Espíritu Santo sobre las aguas. Entonces nosotros sabemos que las aguas son el mundo. El mundo es líquido. Hay un filósofo contemporáneo recientemente fallecido, Bauman, que habla justamente del amor líquido, de la sociedad líquida. El mundo es líquido. Y si nosotros no estamos en Cristo, es decir, en roca, nos hundimos. Y las maneras en que los hundimos son múltiples, pero una de ellas es justamente cuando nosotros nos dejamos llevar en este mundo de opiniones, por esa multiplicidad de opiniones, y podemos confundir cualquier, entre comillas, denuncia del mal con nuestra responsabilidad en la misión que compartimos con Jesucristo y con el Espíritu Santo de ser mensajeros del Evangelio. Y entonces es muy común, porque uno se podría pasar la vida denunciando el mal, porque hay tantos males, y uno se puede dedicar en detalle a desnudar el mal y a anunciar el mal, y claro, eso lo puede hacer cualquier persona, pero nosotros tenemos que preguntarnos, para nosotros, para los bautizados, para los miembros de la iglesia, para el clero, para los religiosos, para los laicos, ¿hay alguna manera distinta como lo hace al mundo? ¿O ahí no hay peligro y no hay problema de hundirnos? ¿Caminamos sobre las aguas o necesitamos que Jesús nos salve?
Y entonces el tema de la denuncia, yo diría, es un camino confuso y donde podemos dañar nuestra fe. Y por eso conviene estar advertidos. Es más, muchas personas, laicos comprometidos, miembros de la iglesia comprometidos, sabemos que tenemos que actuar. Tenemos que transformar el mundo, no adaptarnos al mundo. Pero la pregunta es que si es que vamos a hacer esa transformación usando los mismos métodos, las mismas formas, las mismas técnicas que usa el mundo, y en esa práctica vamos a ser indistinguibles de los demás, o en todas las cosas que hagamos, nosotros tenemos que mostrar que somos diferentes, porque somos de Dios, somos de Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y creo que es un campo donde con facilidad todos nosotros, me incluyo, podemos tropezar, a pesar de que estamos en ese mundo líquido. Y entonces preguntémonos, ¿cómo es la denuncia que realizaba Jesucristo? ¿Cuál es la denuncia de preparación a la llegada de Jesucristo, a la plenitud de los tiempos que realizaban los profetas? ¿Cómo era la denuncia de Juan Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, que señaló quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo era la misma denuncia que hizo Jesucristo, porque él también denunció el mal? ¿Y en qué se diferencia de la que nosotros vemos y de repente de la que nosotros también realizamos y que no es distinta a la que se realiza en el mundo? Y entonces, ese es uno de los puntos que vamos a conversar. Y el otro punto se ha puesto como dicotomía o anuncio o denuncia, pero en realidad para nosotros justamente la manera de hacer las cosas según la dignidad y la vida nueva de hijos de Dios es que para nosotros anuncio y denuncia van juntos. ¿Y qué es lo que anunciamos nosotros? Nosotros anunciamos no como Juan Bautista solamente que el reino está cerca, porque para nosotros el reino es la presencia del Verbo encarnado, de Jesucristo entre nosotros. Es decir, no es suficiente estar cerca de Jesucristo. Cerca de Jesucristo, nos dicen los evangelios, estaban los apóstoles luego que fue apresado en Getsemaní. Pero justamente por estar cerca, lo abandonaron. Ellos ya habían participado de la Eucaristía. Ellos estaban en comunión con Cristo y la única manera de hacer la denuncia y el anuncio es estar en comunión con Jesucristo. No es suficiente estar cerca. Necesitamos estar en Él y Él en nosotros. Y entonces es una alta responsabilidad, porque el anuncio implica que nosotros, como ya lo hemos mencionado, el jueves pasado, lo voy a repetir, nosotros estamos llamados a ser evangelio vivido. Es decir, el evangelio se tiene que hacer vida en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser buena noticia. Este mundo está lleno de malas noticias, pero hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios está cerca, se ha hecho hombre
y nos participa de su vida divina. Y entonces, en relación al tema de la denuncia, nosotros podemos invertir mucho de nuestro tiempo y muchas de nuestras energías, capacidades y dones en denunciar y en ser propagadores de las malas noticias, y de repente el tiempo, las energías, el esfuerzo dedicado para anunciar la buena noticia no tiene correlato. Y cuando eso es así, tendríamos que preguntarnos, ¿a quién estamos siguiendo? Si así vamos a transformar el mundo, o de repente nos estamos acomodando al mundo y estamos siendo engañados porque nos hacemos agentes propagadores de la mala noticia, con el engaño de creer que somos profetas porque denunciamos el mal. Denunciar el mal no es idéntico a anunciar la verdad, porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Él es buena noticia. Y entonces, si yo me la paso anunciando y denunciando malas noticias y no anuncio el Evangelio, tengo que hacerme esa pregunta razonablemente. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Porque ser santo, que es la vocación a la que todos estamos llamados, es hacer la voluntad de Dios. Y si es que yo me invierto la mayor parte de mi día, de mis horas, viendo las malas noticias, compartiendo las malas noticias, y no tengo igual esfuerzo para anunciar la buena noticia con mi vida, puedo estar fallando. Además, porque si es que yo empiezo a revolver entre las malas noticias, diríamos en términos metafóricos, sin mascarilla, sin equipo de protección, es como que yo revuelva la basura y crea que la basura no me va a contaminar. Porque a diferencia de Jesucristo, que todo lo que Él toca lo sana, todo lo que Él toca lo cura, su palabra transforma, crea, nosotros estamos en camino y nosotros necesitamos ser curados, ser sanados, ser renovados, ser transformados. Y si yo no estoy con Jesucristo, yo probablemente me puedo hundir en ese mar que es este mundo que no conoce a Dios. Por esas consideraciones es que pensamos que este tema justifica que le dediquemos un jueves, una hora en el jueves para presentar algunos elementos de esta situación y para intercambiar algunas preguntas sobre este tema, porque es muy importante. Vamos a dar una segunda vuelta. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, critica a los fariseos, critica a los escribas, critica a los sumos sacerdotes, critica a los herodianos, critica a los saduceos. No los critica porque Él quiere el mal, porque Él los quiere descalificar, porque Él quiere eliminarlos, sino porque Él quiere que tomen conciencia, se arrepientan y descubran en Él al Señor de la Gloria. Y entonces la intención de Jesucristo y la intención de los profetas y la intención de los santos, es decir, los que hacen la voluntad de Dios cuando señalan el mal en el mundo, señalan el pecado, es para llamar a la conversión, para llamar al arrepentimiento.
para que vuelvan a Jesucristo. Eso es muy difícil de realizar, por ejemplo, en el debate político. Eso es muy difícil, por ejemplo, si yo quiero que algunas personas me sigan a mí y no sigan a otro personaje. Y ahí reside el problema. Porque nosotros no debemos de buscar que nos sigan a nosotros, sino nosotros llevamos a los que consideramos enfermos, consideramos en pecado, como esos amigos llevan al paralítico, nosotros llevamos a todos a Jesús. Y por eso es que las prácticas, los estilos, las formas que utilizan los medios de comunicación, el estilo de la política impuesta, no son reglas que nosotros podemos aceptar y acatar acríticamente, sino que nosotros tenemos que comprender que tienen que ser cristianizadas. Porque nuestro camino es la santidad. Nuestro camino no es, entre comillas, ganar una polémica, ganar un debate de ideas, que lamentablemente prácticamente han desaparecido por las consideraciones que señalábamos cuando decimos que estamos en una cultura de la posverdad. Entonces la gente en realidad no busca la verdad en el debate. En el debate busca descalificar al contrincante, ridiculizarlo, que no se ha escuchado, es decir, es una dinámica predominantemente emocional, pasional, irracional. No es un esclarecimiento de ideas, no es la búsqueda de la verdad. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo participamos si es que participamos en medio de ese huaico, creyendo que podemos ir sobre las olas, como si fuéramos tablistas, que están haciendo ese ejercicio en el mar? Y claro, eso se hace más evidente cuando se habla en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. El Papa Emérito Benedicto, en uno de sus discursos célebres en Ratisbona, él justamente señalaba ese punto en relación que el anuncio de Dios, en el nombre de Dios, de Jesucristo, no se puede generar violencia. Eso fue motivo para que muchas personas lo criticaran duramente. Pero ese hombre sabio nos estaba dando una enseñanza muy profunda. Pero más aún, nosotros tenemos que comprender las características de la gran confusión que vivimos, de la gran Babel. Y les pongo algunos puntos nada más en relación a algunos temas que se han hecho evidentes en el curso de la actual pandemia. Claro, no se han inventado en el curso de la actual pandemia, son muy antiguos, pero en la actual pandemia muchas veces la gente no busca la verdad, sino busca simplemente repetir un mensaje muchas veces para que ese mensaje tenga algún nivel de registro, de recordación y se vaya quedando. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, somos eco de muchos mensajes y no anunciamos a Jesucristo. Y tendríamos por eso nuevamente hacer nuestro examen. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de lo mal que hacen unos, de lo mal que hacen otros, de los equivocados que están unos, de los equivocados que están otros? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a anunciar que Jesucristo está cerca? Que Dios es amor, que nos llama a la conversión, al arrepentimiento y que nosotros estamos llamados a una vida nueva. Y eso es crucialmente dramático en esta etapa de la historia, porque se habla de la nueva normalidad.
Y claro, muchas veces nosotros podemos creer que cuando se habla de la nueva normalidad se está refiriendo solamente a las relaciones humanas, sociales, en esta situación del coronavirus. Pero para las personas que usan este término, la nueva normalidad en realidad es una vida sin Dios. Y por eso es que esos discursos ateos, agnósticos, se exacerban. Ahora o ayer ponían en uno de estos grupos de WhatsApp un mensaje de un personaje en Colombia, si no me equivoco, donde se decía que prácticamente había que ya olvidarse de Dios, porque se sigue apelando a la misma mentira que muchas veces se ha hecho para decir que la fe, que la creencia en Dios es la causante de violencia, de dogmatismo, de intolerancia. Y que por tanto, si queremos la paz, nosotros tenemos que entrar supuestamente en una etapa racional. Es decir, la fe sería lo irracional, lo cual es en realidad paradójico, falso y opuesto a la verdad. Y entonces, nosotros muchas veces sin darnos cuenta podemos ser eco de esas dimensiones. Y yo conozco a muchas personas que son personas de fe, laicos, religiosos, clérigos comprometidos, pero cuando opinan de algunos temas, entre comillas, del mundo, opinan con una agresividad y con una violencia que parece que olvidaron la fe. Y eso no es infrecuente. Y lo voy a decir de manera más directa, más clara. Eso es un engaño de Satanás, que daña nuestra fe, nos distrae, nos divide, crea fracturas, y es más, esa fue la experiencia del pueblo elegido de la primera alianza. Y eso está en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento nos relata una y otra vez cómo el pueblo elegido cayó en esa dinámica. Y sobre todo, tal vez podríamos rápidamente repasar lo que pasó el pueblo elegido de la primera alianza, el reino de Judá, luego del exilio a Babilonia. Voy a hacer un minuto, un pequeño corte, no me voy a desconectar, sino para conectar la batería, porque se está bajando y en cualquier momento me quedo sin batería. Discúlpenme un minuto, menos de un minuto, 30 segundos, menos de 30 segundos. Vamos a enchufar eso. Yeah. Ahora sí está mejor. Si no estaba todo poniéndose en tinieblas. Y entonces cada vez los veía más oscuros, más oscuros, más oscuros, caía las sombras. Pero queridos hermanos, ese tema es fundamental. Ese tema es fundamental y nosotros tenemos que ponerlo en la oración, tenemos que meditarlo y tenemos que preguntarnos al respecto. Y yo les decía que a lo largo de la historia del pueblo elegido, de la primera alianza, eso queda de manifiesto. Queda de manifiesto desde el principio, cuando a Samuel le piden que les nombre un rey. Samuel ungirá a Saúl, como todos sabemos. Samuel no lo quería hacer. Y el Señor le dice a Samuel, no es contra ti, es contra mí. Hazles caso. Él les advierte todo lo que va a pasar, las consecuencias, etcétera, pero insiste, y así ocurrió. Bueno, ese rey y ese reino finalmente se divide en dos. El reino del norte desaparece, es llevado al exilio en Asiria, nunca regresan las 10 tribus, subsiste por un tiempo el reino del sur. Luego, finalmente, el reino del sur también es llevado al exilio como esclavos en Babilonia.
donde permanecen cerca de 70 años, regresan por la acción de Ciro, persa, y empiezan a reconstruir el templo, pero una y otra vez vuelven a repetir los mismos errores. Alrededor de 166, del año 166 a.C., son dominados por los helenistas. Antíoco Epifanes toma Palestina, rey de Siria, impone la intolerancia religiosa, impone un cambio en la fe del pueblo elegido, se produce la abominación de la desolación dentro del templo de Jerusalén, pone la estatua de Zeus olímpico y se inicia una revuelta. La de los macabeos, que se relata en el libro primero y segundo de los macabeos, que nosotros tenemos en la Biblia católica. Pero además de la resistencia de los macabeos, que fue una resistencia, diríamos, violenta, una guerrilla, que finalmente va a derrotar a los helenistas, en simultáneo se da también otra resistencia, que es la que relata Daniel. Y en esa otra resistencia no es violenta, es volver a Yahvé, al Señor. Lo concreto es que la victoria de los macabeos dura poco tiempo. Y finalmente los hermanos, uno tras otro, van a asumir el poder y el último de ellos va a repetir los mismos errores que habían criticado a los helenistas. Es decir, no es suficiente denunciar el mal. Y justamente se inicia el Nuevo Testamento con la plenitud de los tiempos, con el anuncio de Juan Bautista. Y Juan Bautista llama a la conversión, a arrepentirse. Y por eso es que él va y predica en el desierto, en el Jordán, por donde habían atravesado el pueblo elegido y había ingresado a la tierra prometida. Y Jesucristo, cuando empieza su vida pública, también él empieza su vida pública anunciando que el reino está cerca, la conversión, el arrepentimiento. Y entonces nosotros preguntémonos si nosotros, ¿cómo actuamos? En el ámbito personal, familiar o en la dimensión pública. Porque nosotros, ya hemos dicho también, tenemos que anunciar el reino en el mundo. Pero es muy entretenido y muy interesante quedarse solo en la denuncia. Y quedarnos solo en la denuncia puede tener dos consecuencias nefastas. Una de ellas es que podemos ver que el poder del mundo es muy grande, nos podemos desanimar y podemos caer en la tentación de acomodarnos al mundo. Porque aparece entre comillas invencible, como parecía invencible Goliat. Y entonces uno puede creer, estos no hay cómo vencer. Y entonces uno puede debilitar su fe. O puede uno también atemorizarse. Y entonces por temor, uno creer que no se puede hacer nada. Y entonces llega una situación de parálisis, mudo. El tema no es, por tanto, o denuncio o anuncio. Se tienen que hacer las dos cosas. Y las dos cosas van juntas. Pero lo que nosotros denunciamos es el pecado, que compromete a todos los seres humanos, incluso los que denunciamos. Y por eso llamamos a la conversión de todos los seres humanos, incluso los que llamamos a la conversión. Y entonces, si yo llamo a la conversión de los demás, pero no comprendo que yo soy el primero en que tengo que convertirme, yo no voy a llegar a ser buena noticia.
simplemente voy a ser pregonero de malas noticias. Y en la medida en que me van a responder, en la medida en que me van a discutir, en la medida en que voy a entrar en la dinámica de la polémica, del debate, yo puedo, de repente, sin darme cuenta, afirmar no el amor como el Señor nos ama, sino la autosuficiencia, el desprecio, el orgullo y sentirme superior o mejor que los demás. Y eso le pasó al pueblo elegido. Porque el pueblo elegido creía que el reino y la promesa era exclusiva para ellos. No era para los paganos, no era para los gentiles, era solo para ellos los que eran del linaje de Abraham, de la sangre de Abraham, de las 12 tribus. Pero en Jesucristo se funda una nueva familia. Y el mensaje de Jesucristo es universal, y nos dice San Pablo que nosotros no reconocemos enemigo en la carne, sino en las potestades, y nosotros, por tanto, tenemos que llamar a la conversión de todas las personas, empezando por nosotros mismos. Pero cuando yo me enfrasco y me especializo en ver los defectos de los demás, como decíamos el jueves pasado, me hincho de soberbia, me vuelvo ciego porque tengo una viga en mi ojo y le voy a querer quitar la mota, voy a ver la paja en el ojo ajeno. Y por eso es que el Señor lo advierte. Pero, y yo he visto eso y también he participado, por ejemplo, en uno de estos grupos de WhatsApp o estos grupos de Messenger, donde se intercambian noticias, etcétera, etcétera. Uno va complementando al otro y van sumando noticias muchas veces sin saber si son verdaderas o no. Pero el tema de la conversión personal y la conversión de los demás queda soslayado. Y como el tiempo que vivimos es un tiempo apremiante, y nadie sabe ni el día ni la hora, entonces nosotros no sabemos tampoco el día y la hora. Entonces, ¿quién de nosotros podría decir, la próxima semana, el próximo mes voy a gozar de buena salud, voy a tener vida saludable, y entonces tengo tiempo para hacer las cosas? Nosotros tenemos que saber que el tiempo es de Dios. Que nos regale ese tiempo para que anunciemos el reino, para que seamos testigos del Evangelio, y para ello necesitamos conversión. Pero si me dedico a ver los defectos de los demás y entro en el debate político, y también aplica al Perú, y podemos ver cómo, porque no somos un país creyente, de personas de fe, cerca del 90% de la población se declara cristiano, la mayoría católicos, pero vemos la división que produce la política. Entonces, recuerden ustedes ¿cómo le llamaban? El referéndum. Recuerden ustedes la elección de Congreso. Vean ustedes la discusión actual. Y entonces, claro, yo me imagino cada uno de ustedes, si es que siguen esos debates, algunos estarán a favor o en contra de alguna de las partes, o de repente se sienten asqueados de todas las partes. Y dicen, esto no sirve para nada. Pero tenemos que preguntarnos. Nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio y a transformar el mundo. Por eso es que no podemos acercarnos a estas realidades, como les decía en la analogía, sin mascarilla, sin equipo de protección. Y esa mascarilla y ese equipo de protección es la gracia. Es decir, la oración. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Es decir, comprender que nosotros estamos llamados a hacer evangelio. Hoy día, escuché que iban a pasar un
un video sobre la transfiguración, porque hoy día es la fiesta de la transfiguración. No se ha pasado el video, yo no he visto el video que se quería pasar. Pero quiero comentar algunas cosas porque sí creo que van con lo que queremos decir. ¿Por qué celebramos la transfiguración? ¿Por qué esta fiesta es tan importante? ¿Y por qué ustedes, algunos de ustedes, han estado rezando el rosario antes de empezar la charla? Y uno de los misterios luminosos es la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Claro, los apóstoles, los 3 testigos que van con el Señor y presencian la transfiguración, ellos no sabían todavía qué iba a pasar en Jerusalén, no entendían el escándalo de la cruz y lo que sí iba a significar para ellos, y el Señor quería que crezcan en la fe. Pero nosotros sí sabemos lo que pasó en Jerusalén, nosotros sabemos lo que ocurrió en la Pascua de Cristo, y entonces para nosotros la transfiguración no es para eso, porque eso ya lo sabemos, si tenemos fe. Entonces, ¿para qué es? Para que descubramos quién somos nosotros, los que hemos nacido a la vida nueva de hijos de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de Dios. El Padre sabe la luz que nosotros hemos recibido. Sabe el don que nos ha hecho en su Hijo único. Sabe la buena noticia que significa el amor que tiene por las criaturas humanas al extremo de haber enviado a su Hijo único. Muchos de ustedes son padres de familia. Ustedes piensen que enviarían a uno de sus hijos, porque tal vez no tengan hijos únicos, sino tienen más de uno, ¿no? Los que tienen hijo único, bueno, más fácil que lo puedan entender. Que ustedes envíen a su hijo único que esté dispuesto a morir por amor a esas personas que hacen el mal. Eso es lo que hizo el Padre. Y nosotros somos hijos en el Hijo, hijos del mismo Padre, en la gracia que hemos recibido en la vida nueva, en el bautismo. ¿Cómo vamos a manifestar esa luz que está oculta en nosotros, como estaba oculta en Jesús, si nosotros no pasamos haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal? Si nosotros vemos enemigos en otras criaturas humanas, si nosotros deseamos el mal para alguna criatura humana, para algún político, para algún funcionario, para alguna persona. Y si es que no deseamos el mal, muchas veces nos despachamos hablando de esas personas con poca responsabilidad. Y ese tiempo que dedicamos es mayor que el tiempo que le dedicamos a anunciar la conversión, la presencia de Jesucristo entre nosotros y que nosotros somos invencibles en Cristo. Y entonces tenemos que darnos cuenta que no puede ser la misma acción la que tiene una persona de fe, de una persona que quiere vivir en Jesucristo, de una persona que está fría, que está tibia, que está lejos del Señor, porque ha puesto más su confianza en las cosas pasajeras, en las cosas de este mundo, en la tecnología, en el poder económico, en los cambios políticos. Dentro de los apóstoles había algunos que creían eso. Uno de ellos, Judas. Y por eso Judas le parecía ineficaz el mensaje de amor, de perdón de Jesucristo. Le parecía que era mucho poder desperdiciado. Y por eso es que él pacta con los enemigos de Jesucristo.
vende al maestro. Claro, probablemente él no sabía que lo iban a matar, pero lo había descartado. Porque nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fueron nuestros primeros pecados? ¿A qué edad peca por primera vez una persona humana? 6, 7 años. Cuando ya tenemos uso de razón, cuando podemos decidir. Y de ahí en adelante, ¿cuánto tiempo dedicamos a anunciar el Evangelio con nuestra vida? ¿Y cuánto tiempo nos convertimos en pregoneros del mal? En insultar, descalificar, acusar, descalificar a los demás. Y claro, ¿por qué hacemos eso? Porque la sociedad, la cultura en la que vivimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, nos adoctrina para que así actuemos. Y por eso uno puede creer, es que yo soy así, es que yo soy muy analítico, es que yo soy muy crítico. Y entonces, por eso es que el Señor anuncia el mal, denuncia el pecado, pero Él se centra no en hacer la radiografía del pecado, no en hacer la tomografía del pecado, no en hacer la resonancia del pecado, sino en anunciar su amor, su misericordia, su poder, para darnos vida nueva. Y entonces, hermanos, tenemos que examinarnos. Ese era el motivo de este tema. ¿Y por qué lo ponemos además? Lo ponemos como telón de fondo porque en sesiones sucesivas vamos a ver el mal. Vamos a hablar de temas que dañan nuestra fe. Vamos a hablar de la ideología de género, del nuevo orden mundial, del aborto, de la cultura de la muerte, pero no para detenernos en ese mal, sino para comprender que ese mal lo tenemos que enfrentar solo revestidos de Jesucristo. Porque ese mal campea, porque campea el pecado, porque el pecado es el origen de todos los males. Y por tanto eso no se resuelve con un cambio legal, con un cambio político, porque los políticos pues nos llaman a la conversión, nos llaman al arrepentimiento y nos llaman a Jesucristo. Los políticos lo que llaman es a que los sigamos a ellos. Y que confiemos que ellos van a hacer las cosas mejor que nosotros. Y esa fue la historia del pueblo elegido. El que el Señor nos tenga paciencia no significa que el Señor apruebe todo lo que nosotros hacemos, los seres humanos. Y por eso es que les mencionaba. Porque si nosotros tenemos conciencia de que de una edad muy temprana hemos pecado, si teníamos la libertad y la capacidad de pecar, también teníamos la libertad y la capacidad de hacer el bien y rechazar el mal. Y entonces tenemos que preguntarnos si es que estamos dando los frutos que el Señor espera de nosotros. O de repente somos mucho follaje, muchas ramas, como es higuera. Y no nos damos cuenta que el Señor nos está dando un año más para que demos fruto. Porque si no tenemos que preguntarnos, ¿por qué el mal se extiende? Remitámonos solamente a nuestro país. ¿Por qué no desaparece la corrupción? Todos estos problemas que
los medios de comunicación les gusta ventilar, si somos un país de mayoritariamente somos católicos. No es que necesitamos otro gobernante, es que tienen que venir otros. El cambio es político. El cambio tiene que estar en nosotros, hermanos. No busquemos culpables por fuera. A eso llamó Juan Bautista. A eso nos llama el Señor. Y entonces tenemos que preguntarnos. ¿A eso significa entonces que no tiene que participar un laico en la política? No, pueden participar. Es parte de los derechos ciudadanos, no está prohibido. Pero no puede ser cualquier participación, ni cualquier aventura, ni sustentarse en ver la paja en el ojo ajeno. Porque quien tiene que reinar es Jesucristo, en nuestros corazones, en nuestras familias. Y nosotros nos podemos distraer, entretener, como le gustaba decir a un político en nuestro país, en cosas como si tuviéramos todo el tiempo y si nosotros controlamos y somos dueños del tiempo y dueños de nuestra vida. Y nosotros somos de Jesucristo. Vamos a dejar los comentarios hasta acá para dar la oportunidad de tener algunas preguntas. Y antes vamos a hacer una oración para que sea nuestra Madre Santísima quien nos conduzca al Señor, porque nuestra Madre ha tenido una serie de manifestaciones numerosas, especialmente en el siglo pasado y hasta el presente, y ella constantemente nos llama a la oración, a la conversión, al ayuno, a la penitencia, y nosotros confiamos que nuestra Madre sabe, porque ella nunca fue engañada por Satanás. Ella es sin pecados concebida. Y entonces, tal vez podríamos, como ese pasaje de la mujer pescada en flagrante adulterio, de repente abrir las manos, soltar las piedras, porque si estamos con las manos, los bolsillos, nuestra mente y nuestro corazón llenos de piedras, como si tuviéramos litiasis multicéntrica, diseminada, nos vamos a hundir más. No vamos a poder caminar sobre este mundo que no conoce al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos hermanos, no sé si es que tenemos algunas preguntas, algún comentario que merezca alguna reacción. Sí, padre, tenemos algunas preguntas de los hermanos. Las tres primeras preguntas, de hecho, están muy relacionadas entre sí. Voy a pasar a leer una por una mejor para que pueda contestar, porque algunas son sobre actitudes, otras son como estrategias que debemos emplear nosotros como cristianos ante el mundo, ¿no? Estrategias, ¿no?, católicas. Así que ahí voy. Padre, sabemos que los santos alcanzaron el cielo por aceptar la voluntad del Señor. Miraban, callaban y oraban. Pero si callamos los errores evidentes en contra de la ley de Dios, ¿no sería pecado de omisión y dejar de ser fiel a Jesucristo? Esa pregunta es muy, muy importante, ¿ya? Porque claro, es caer en el otro extremo. Nosotros decimos denuncia y anuncio. No decimos solo anuncio, que sería quedarnos callados y no denunciar los pecados. Los profetas, Juan Bautista llamó claramente a la conversión, pero para hablar de conversión primero tenemos que hablar de pecado. La sociedad contemporánea, el mundo contemporáneo no quiere que se hable de pecado.
quiere normalizar y naturalizar los pecados. Pero los pecados no son parte del ser personal de las criaturas humanas. El pecado nos pertenece, nosotros somos los que pecamos libremente. Nosotros decidimos hacer el mal y no hacer el bien. Y el Señor quiere no la muerte del pecador, como dice Ezequiel, sino que se convierte y viva. Entonces nosotros denunciamos el pecado. No podemos quedarnos callados ante el aborto, ante la eutanasia, ante el suicidio asistido, ante la multiplicidad de pecados que existen. Pero una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Nosotros debemos de desear simultáneamente la conversión, el arrepentimiento de los pecadores. Como el médico. El médico no dice, oye, tú estás sano, no pasa nada, estás muy bien, sigue así. El médico quiere que esa enfermedad que está dañando la salud de esa persona sea controlada, sea curada. Y Jesucristo no es cualquier médico. Jesucristo es Dios. Y Él lo puede todo. Y nosotros tenemos el mandato, no es opcional, de orar por la conversión de los pecadores. Especialmente si son personas más cercanas a nosotros. Si son nuestros familiares, si son los esposos, si son personas, compañeros de trabajo, y yo veo el mal, las acciones de esas personas, yo tengo el deber de hacer oración y pedir conversión por esas personas. Si es que está en mi capacidad, y si tengo en oración y en gracia la serenidad para ayudarlo con una corrección fraterna, tengo ese mandato de hacer la corrección fraterna. Pero la corrección fraterna no es igual a descargar mi ira, mi molestia, mi antipatía, mi rencor, sino es como el médico, es corregir, no en público, no denunciando, a menos que exista una y otra vez contumacia. Pero generalmente eso, la corrección fraterna ha desaparecido, porque la gente, eso cae dentro de lo políticamente incorrecto. Ha engañado a los padres de familia diciendo que no, para que sean libres, para que sean creativos, para que no se frustren, para que no se traumen, no tienen que corregir a los hijos. Muchas veces en la misma iglesia no hablamos de pecado. La gente le molesta, se incomoda porque hablan de pecado. Incluso de algunos no quieren que se hable de infierno. Algunos no quieren que se hable de Satanás. Algunos no quieren que se hable de una vida eterna. Quieren que se hable solamente de lo inmediato, de lo temporal. Y entonces, por supuesto, nosotros tenemos en primer lugar que cuidar la salvación de las personas, cuidar nuestra fe y cuidar la fe de los demás. Es nuestro deber, empezando por los más cercanos. No nos podemos callar, pero simultáneamente darnos cuenta que una cosa es la persona, una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Y que muchas veces esos pecadores viven como nosotros en una cultura que normaliza el pecado. Y entonces hay gente que les dice, por ejemplo, a los jóvenes, que, sobre todo en el ámbito sexual, que su sexualidad la tienen que vivir, entre comillas, buscando los máximos placeres y goces, porque eso es su derecho. Y si es que no, entre comillas, tienen ese disfrute, entonces van a vivir frustrados, enfermos. Y eso es casi se ha hecho dogma laico, ateo más que laico. Y entonces nosotros tenemos, especialmente los padres,
Y los padres no pueden empezar a hablar de eso con sus hijos cuando sus hijos ya están adolescentes. Porque muy tempranamente, más en esta cultura, buscan la precocidad de los niños. Y entonces los padres tienen ese deber. No pueden decir yo lo matriculo en un tal colegio, en tal otro. Los padres tienen que saber, por ejemplo, en medio de esta educación ahora por la cuarentena, usando los medios virtuales, de qué le están hablando a sus hijos. Ustedes saben que los colegios nacionales no se están haciendo los cursos de religión, que se ha aprovechado de esta cuarentena y de estos medios virtuales para sacar el curso de religión de todos los colegios nacionales públicos. ¿Se han dado cuenta los padres que tienen hijos en esos colegios? ¿Están compensando, han reclamado de alguna manera? Porque eso está dañando a sus hijos, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que comprender lo duro que es el mundo y lo hostil que es a la fe y a Jesucristo, y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser sus testigos. Y todo tiene que estar dirigido a ese bien infinito, sin descuidar los bienes temporales. Pero no podemos detenernos en los bienes temporales y olvidarnos del bien mayor, del bien por excelencia, del bien per se, de Dios que se nos viene a entregar. Entonces, la omisión no solo se produce cuando yo no dejo de denunciar el mal. La omisión más grave es cuando yo dejo de anunciar a Jesucristo. Porque me callo porque no estoy hablando de... Así, muy bien, no hay que callarse. Pero te estás callando en hablar de Jesucristo. Porque, entonces, si estamos todos hablando de Jesucristo, ¿por qué en un país donde la mayoría somos laicos, se hace de sinónimo de laico ser ateo, ser agnóstico? Entonces no seamos hipócritas. Démonos cuenta que necesitamos conversión. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí, padre, justamente ha tocado usted partes de varias de las preguntas, temas de medios de comunicación, temas de educación, y por ahí van las preguntas. Juan Bautista denunciaba gritando a voz en cuello. Hoy una forma de gritar es usar los medios que de alguna manera nos mantienen en el anonimato. Esa es una de las preguntas, ¿no? Por el tema de los medios. Y justo uniéndola con lo que acaba de terminar, eh, eh, si alguien con lo que a quien uno conoce está haciendo algo malo, uno se acerca y hace una corrección fraterna, una oración, pero si es alguien a quien no conozco, no tengo cómo llegar, ¿cuál debería ser mi forma de proceder, además de orar? Afirmar el bien, anunciar el bien. Por eso, para nosotros, anuncio y denuncia van juntos. Entonces, yo no tengo la oportunidad de señalar la corrección de manera personal a una persona. Yo denuncio el mal, pero inmediatamente anuncio el bien. No me quedo en anunciando el mal, en la denuncia, que es el anuncio del mal, porque el anuncio es el anuncio del bien. Van juntos, es como que yo le digo a una persona, oye, tú estás muy enfermo, estás muy grave, te vas a morir, te vas a ir al infierno, y lo dejo ahí. Claro, ese medio camino, dirías, se queda porque falta amor. Porque si yo amo como Jesucristo nos ama, entonces yo voy a querer que esa persona se salve. Y eso vale para redes sociales, para cualquier medio. O sea, no es que porque es en redes sociales, entonces yo no hablo de esas cosas. Yo me he especializado en ser denunciante. Bueno, triste especialización para un cristiano. Lo que nos falta es conversión, queridos hermanos. Empezando por nosotros mismos.
Y nuevamente, repito, no significa lo que decía, pues, Marx, ¿no? Entonces vamos a hacer el opio del pueblo, adormecer a la gente, para que la gente se adapte al mal, no quiera cambiar el mal. No, al contrario. Lo que nosotros decimos, tenemos que saber a quién seguimos y tenemos que ver a Jesucristo. Los ojos puestos en Él, porque Pedro se hunde porque no mira a Jesucristo. Y nosotros nos hundimos porque no miramos a Jesucristo, nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás. Entonces, no es el mensaje lo uno o lo otro, las dos cosas, pero con énfasis en la conversión y en la salvación. No es que me detengo en la radiografía, como yo le decía, en revolver la miseria, la basura de la gente. No, yo me tengo que esforzar por tratar de anunciar el Evangelio, porque si no voy a ser parte del problema, sin darme cuenta, o si es que he hecho esa elección consciente, entonces no me digo cristiano, pues no me digo discípulo de Jesucristo. Bueno, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, padre, de hecho hay muchas preguntas. Hay dos preguntas que van relacionadas justamente al tema de la actitud ante las exigencias del currículo nacional. ¿Cómo deberían reaccionar los padres? ¿Cómo deberían denunciar? ¿Cómo deberían proceder ante las ideologías que distorsionan la conciencia de los chicos en el colegio y muchas veces en la universidad? O sea, esas ideologías hay que rechazarlas enfáticamente, porque es como que ustedes compren y estén dispuestos a que envenenen a sus hijos, porque ese es veneno, y veneno mortal. Pero, además de eso, los padres no pueden renunciar a su responsabilidad de educadores. Porque si los padres siguen el engaño y tercerizan totalmente la responsabilidad de la educación de sus hijos, de la mente de sus hijos, en personas sin escrúpulos, es como que les digan a sus hijos que vayan a visitar las familias, los lugares donde saben que hay personas enfermas sin ningún tipo de protección. Entonces, el engaño que se produce en los padres es que los padres creen que ya no son responsables. Entonces, los padres tienen que enseñar a sus hijos y tienen que advertir a sus hijos desde pequeños que al presente ir a una universidad es un lugar peligroso, que en una universidad se pueden volver ateos, se pueden volver agnósticos porque les mienten y les engañan. ¿Ustedes les han dicho eso a sus hijos? Los que tienen hijos universitarios. ¿O los han felicitado? Qué bien, hijo, ingresaste. Y hacen grandes sacrificios para que puedan cubrir esos estudios en universidades privadas. No les digo que no les paguen los estudios, ni que no apoyen los estudios de sus hijos, pero ustedes saben, todos sabemos que la educación universitaria es atea. Entonces, ¿cómo una persona de fe manda a sus hijos a una educación atea sin ninguna advertencia, sin ninguna protección? Simplemente la expectativa no es que va a ganar mucho dinero, va a conseguir un buen trabajo, va a tener buenas relaciones. Entonces no te digas que eres seguidor de Jesucristo. No digas que eres un buen padre. Y no digas en realidad que amas a tus hijos. Porque no les estás dando o estás poniendo en riesgo su bien mayor. Y no te sorprendas si después tus hijos desprecian tu fe y se burlan de ti. Entonces, los padres tienen que saber, tienen que hacer oración por sus hijos, tienen que hacer oración con sus hijos, tienen que hacer oración juntos y tienen que advertirles, empezando en casa. Pero yo conozco a padres de familia
que ponen muchos posts en las redes sociales y a los hijos que viven con ellos no les dicen nada, sabiendo que viven en flagrante pecado. Entonces quieren compensar su omisión en casa con una supuesta, entre comillas, radicalidad pública, anónima. Y el Señor no quiere eso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si es que estamos teniendo el equilibrio, el balance para vivir como hijos de Dios. Entonces cuando yo comento estas cosas es para que cada uno de nosotros nos examinemos y nos demos cuenta, porque la conclusión creo que para todos aplica, es que todos necesitamos conversión, y más aún ahora, porque ahora los tiempos son muy hostiles para la fe. Algunos me hacían notar que el Líbano es uno de los países árabes, es el país árabe donde hay más católicos. Como que también Nagasaki, Hiroshima, eran las ciudades japonesas donde había más católicos. Algunos me hacían notar lo que está pasando en Managua, lo que está pasando en muchos lugares, con las iglesias que se queman y se incendian, parece que ya han hecho de eso un deporte. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos templo de Dios. El día miércoles, no, el martes, antes de ayer, hemos celebrado a San Juan María Vianney. Y entonces nosotros tenemos que tomar conciencia, yo le decía ayer a otras personas, que los sacerdotes no celebren los sacramentos con el pueblo, no solo daña al pueblo, yo creo que daña más a los sacerdotes, porque para eso es su ministerio y no lo pueden ejercer plenamente. Y entonces tenemos que preguntarnos si estamos orando por los sacerdotes, por la conversión, porque si no también nos ponemos críticos, hipercríticos de la iglesia. Y no nos damos cuenta en simultáneo, oye, ¿cuánto de oración estoy haciendo? Entonces yo tendría que hacer mi suma, ¿no? Vaya, si voy a decir algo, entre comillas, para denunciar, tengo que hacer el doble por lo menos de oración, pidiendo por la conversión de esas personas. Pero cada quien se examinará, pero yo cuando converso con las personas, veo que no hay ese equilibrio. Y por eso es que hemos escogido este tema. No es porque lo hemos imaginado, a ver qué es interesante, sino porque es un problema real donde podemos ser engañados todos. Y justamente la idea de esto no es que nos llenemos de datos interesantes, sino para que crezcamos en nuestra vida de fe, para que podamos responder de manera más eficaz, retirando obstáculos a la misión y a la vocación a la que estamos llamados. Y para eso necesitamos ser iglesia, porque la iglesia es familia de familias. A esas personas a las que criticamos son nuestros hermanos. A esas personas a las que criticamos, por ellos Jesucristo ha entregado la vida. Entonces tenemos que preguntarnos antes de hacer esos juicios, a veces temerarios, ¿los amamos o los despreciamos? Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Padre, acá hay una pregunta muy interesante que muchos nos estábamos, me imagino, haciendo en este momento, y es cómo podemos, siendo laicos conscientes de que somos pecadores, muy pecadores, anunciar el perdón de los pecados a otros. Por eso, el anuncio del Evangelio es con el testimonio de vida.
Es decir, nosotros nos tenemos que hacer buena noticia para los demás. Entonces tenemos que compararnos con Jesucristo y con los santos. Somos como la Madre Teresa de Calcuta. Somos como Santa Rosa de Lima. Somos como San Martín de Porres. Somos como San Francisco. Cada quien uno vea. Y entonces vamos a decir, no, no somos así. Pero el Señor quiere que seamos. Por eso es que este día de la transfiguración, nosotros tenemos luz dentro de nosotros. Nuestro ser está oculto. Nosotros hemos recibido la gracia, el amor de Dios. Y el mundo quiere que esté sepultado, que esté oculto, que no se manifieste. Para que eso se manifieste, nosotros necesitamos los sacramentos, la oración, el amor que se traduce en servicio. Yo les decía que este tiempo es difícil y lo veía por eso de manera más difícil para los clérigos, porque los clérigos están llamados a manifestar el amor comunicando a través del don del sacramento del orden la gracia de Jesucristo. Y ahora, por distintas razones, muchos clérigos no confiesan o confiesan poco. Muchos clérigos no dan la unción de los enfermos o la dan poco. Muchos celebran la Eucaristía sin público. Y entonces yo les decía a estas personas con las que conversaba ayer, eso me recuerda a la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, que se banqueteaba solo. Y entonces el daño que se puede producir en un clérigo como en una persona que no ama, que se repliega, que no sirve a los demás, es que nosotros dejamos de dar testimonio. Claro, los medios virtuales ayudan en algo, pero no pueden reemplazar totalmente. Y como estamos en esa situación, digamos, de indigencia, nuestra oración tiene que ser más insistente. Nuestro testimonio tiene que ser más misericordioso. Y por eso es que nosotros no podemos compararnos con las personas que han perdido la fe, que se han entibiado, que se han enfriado, que se han alejado de la iglesia de Jesucristo, que incluso persiguen a la iglesia. El Señor cuenta con nosotros. Y por eso es una gran responsabilidad. Y este tiempo no parece que ya está acabando. Es muy probable que se extienda mucho más. Y entonces podríamos decir, en este primer tramo, cómo hemos vivido estas semanas, estos meses, y cómo en adelante podemos nosotros vivirlo con más compromiso. Ese es el desafío. Y cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta dónde vienen las dificultades. Y claro, cuando yo me empiezo a fijar en los defectos de los demás, yo puedo encontrar personas, entre comillas, que son peores que yo. Y eso me puede hacer sentir, entre comillas, que no estoy tan mal. Y eso es un engaño. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. Jesucristo en la cruz. Muchas personas en este tiempo están muriendo sin sacramentos. ¿Qué oración estamos haciendo por esas personas? ¿O nos desentendemos? Y no solo en nuestras familias, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, en el mundo.
Hemos visto el drama de este hecho aún sin esclarecer en el Líbano. ¿Cómo hemos actuado? Hemos empezado a ser de analistas políticos, a ver y discutir, o nos hemos puesto en oración. ¿Qué hemos ofrecido por esos hermanos que han muerto de manera violenta o de repente están viviendo las consecuencias de ese desastre? Es decir, nosotros tenemos que estar vigilantes, porque los lazos, los engaños del enemigo son muy numerosos. Y nosotros estamos llamados a manifestar la luz, que dice el Señor no tiene que estar escondido debajo del seremín. Y tenemos que ser sal en medio de este mundo. Pero si la sal pierde el sabor, dice el Señor, no sirve para nada, ¿con qué se va a salar? Y nosotros somos luz de Cristo, sal de la tierra, porque nosotros estamos llamados a ser santos y perfectos. Y el Señor nos da su gracia. Él multiplica. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta más. Tal vez muchos y no sé si alcanzará para responderlos todos, pero los dejo. Hay una última pregunta que queríamos tocar ahora, padre. Las que no se hayan podido contestar se contestarán posteriormente. Y es aprovechando la festividad, ¿no?, de la transfiguración. La transfiguración en la actualidad, ¿cómo se manifiesta para fortalecernos ante el pecado? Justamente la transfiguración se manifiesta cuando nosotros somos testigos del Evangelio, somos buena noticia. La gracia, la vida nueva que el Señor ha depositado en nosotros se tiene que manifestar. Y si nosotros no manifestamos la vida nueva, entonces nosotros no estamos transfigurados. Y probablemente no estamos transfigurados porque justamente el mundo, el enemigo, nos engaña. Entonces nos sepultamos o nos autosepultamos en una caverna, en un hueco, escondidos. La luz no se tiene que esconder. Y eso es lo que significa por eso. Nosotros, cuando el Señor, el Padre, le dice a Jesucristo que es el Hijo amado, unas palabras muy parecidas a las del bautismo, pero ahí les escuchó solo Juan. Aquí ya murió Juan, que era el testigo que había escuchado y había señalado que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor escoge 3 nuevos testigos. Y cuando murieron esos 3 testigos y otros más, el Señor ha seguido escogiendo testigos. En esos testigos estamos nosotros. Y entonces nosotros por eso necesitamos darnos cuenta que si vivimos desanimados, quejándonos de todo, amargados, culpando a los demás, nos está faltando ese tiempo de intimidad con el Señor para reconocer la grandeza que el Señor está haciendo en nosotros. Y así nosotros podemos ser luz. La gente podrá, otras personas podrán ver a través de nosotros que el Señor existe, que el Señor es bueno. No porque les resolvemos los problemas materiales y les atendemos todas las necesidades inmediatas que definitivamente no vamos a poder hacer, pero porque los amamos, porque estamos dispuestos a perdonarlos, porque no somos sus fiscales, porque no tenemos las manos llenas de piedra para condenarlos. Entonces no les tenemos que decir que están mal, que son pecadores, sí, los llamamos a la conversión. Les mostramos el camino de Jesucristo. Damos testimonio. Y entonces, así nosotros nos hacemos buena noticia. La luz de Cristo puede manifestarse.
Esa es la vida de la iglesia, eso es lo que nos toca y nosotros tenemos que ver que en la iglesia también hay confusión. Pero la iglesia no es algo externo a mí. Yo soy miembro de la iglesia, porque yo soy bautizado. Entonces yo no me puedo convertir en un experto que está fijándose en todos los defectos de los clérigos. Entonces tengo que hacerme de la vista gorda y decir que todo está bien. Tampoco. Pero justamente eso es señalar lo que no está bien, el pecado, pero anunciar a Jesucristo. Sembrar esperanza. Porque si no, entonces parecería que Jesucristo no ha vencido. Parecería entonces, a juicio de la gente, que no está presente entre nosotros, que no está todos los días entregándose, actualizando su entrega generosa en la Eucaristía. Necesitamos ser renovados, tenemos que pedir esa gracia. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos dé los dones que necesitamos para ser movidos por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de este mundo. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario más. Padre, aquí terminamos con las preguntas. Las que no se hayan podido responder se van a plantear más adelante. Entonces vamos a terminar con la bendición. Ya hemos hecho la oración, falta la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir llevando la paz. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por la paciencia.